Efectivamente, del 22 al 24 de mayo, aquí, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, es donde se acoge, donde estamos situados ahora precisamente, en el Palacio de Congresos Europa, el 36 Congreso Nacional de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio, que bajo el título de Secuenciación Masiva ha reunido a más de 450 congresistas, técnicos superiores llegados no solo de todo el territorio nacional, sino también en el ámbito europeo. Se trata de un evento científico donde se están presentando más de 350 comunicaciones y que ha comenzado con el curso previo Técnicas de Secuenciación Masiva, con prestigiosas ponencias en donde se han abordado en concreto diferentes aspectos y nuevas perspectivas en el área de la biología y la genética. De todo esto vamos a ir desarrollando algunos conceptos en esta y en próximas entrevistas. De momento, lo que vamos a hacer es saludar a Víctor Sicadas Díaz. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? Encantado. Víctor Sicadas Díaz es técnico superior en anatomía patológica. ¿Correcto, Víctor? Correcto. Bueno, además, Víctor, has sido el encargado hace pocos minutos de abrir la serie de ponencias, ¿verdad? Verdad. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué impresión te llevas de ser el responsable de inaugurar el Congreso? Pues estaba nerviosísimo. Si me hubiese tocado la segunda ponencia, la tercera, pues yo creo que hubiese empezado más seguro, bueno, pero ha sido una responsabilidad. Claro. Lo que pasa es que luego me he sentido a gusto, el público ha respondido bueno, muy bien. Romper el hielo siempre tiene su aquel, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero prefiero que lo hagan otros. Bueno, hay que decir, yo he estado presente, evidentemente, durante el desarrollo de la ponencia, aforo completo. Aforo completo, es verdad. O sea, había no mucha tienes gente. por qué quejarte en absoluto. Bien, he dicho que eres técnico superior en anatomía patológica. Vamos a explicar, para aquellos que van a ver luego esta y otras entrevistas y que no son profesionales del tema, ¿qué es la anatomía patológica? Básicamente, ¿en qué consiste? Pues es en el estudio de los tejidos, de las alteraciones que hay en los tejidos, cáncer, enfermedades degenerativas, todo lo relacionado con el estudio de los tejidos humanos, a través de biopsias, citologías. Sí. Antes de continuar, claro, hay un aspecto que yo siempre he comentado en diferentes programas, en diferentes entrevistas en relación con vuestra especialidad. La figura del técnico de laboratorio no es muy conocida fuera del contexto de vuestra profesión, a nivel social. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, no tenemos contacto con el paciente, no somos enfermeras auxiliares que el paciente sí les pone cara en el día a día. Nosotros no nos pone cara. Aparte la poca información que hay sobre los profesionales de los laboratorios, que no solamente nos afecta a nosotros como técnicos, los biólogos, los patólogos. Claro. Si le preguntas a la mayoría de la gente no sabrá lo que es un patólogo. Un patólogo es un médico. Claro. Y la gente no lo visualiza. Lo mismo o algo parecido ocurre, ya que lo estamos comentando, con los radiólogos. También. Que no tienen contacto directo con el paciente, pero que en muchos casos tampoco es necesario, ¿no? En el vuestro no es imprescindible, en absoluto. No imprescindible, no. Claro. Muy bien. Básicamente, esta ponencia que acabas de concluir, ¿cómo la has enfocado? A nivel global. Pues como técnicos de laboratorio, en mi caso técnico de anatomía patológica, cada uno se dedica a una especialidad y entonces esta ponencia la tenía que hacer para todos, accesible a todos. Entonces, no todo el mundo trabaja con ADN o en biología molecular. Hay gente que trabaja en urgencias, técnicos de laboratorio que trabajan en urgencias, que no hacen este tipo de técnicas. Entonces, quería hacer un resumen desde el principio, un resumen desde lo que es el ADN. Muy bien. Claro, porque entre el público que ha asistido a tu ponencia, entiendo o supongo que hay muchos futuros técnicos de laboratorio, ¿no? Creo que sí, creo que algún futuro técnico hay. Claro, y esto para ellos es un gran aprendizaje, ¿verdad? ¿Verdad?
sí, sí. Sí, los ciclos en ocasiones se quedan un poco cortos en este tipo de técnicas, dan prioridad a lo de siempre, a la rutina, pero esto cada vez se está implantando más y hay una necesidad formativa urgente. Hay que implantarlo. Claro, vamos a entrar un poco más a fondo en tu materia. Tú eres un especialista en ADN, genes. Cuando hablamos de ADN y hablamos de genes, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿O qué relación existe entre el ADN y los genes? Podemos hablar del ADN como una molécula, una secuencia de nucleótidos. Los genes son esa secuencia de nucleótidos con una utilidad. Esos genes a veces se traducen a proteínas, otras veces no, otras veces están silenciados. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Bien. En todo caso, los genes tienen mucho que ver, tienen mucha responsabilidad, no sé si en todas, pero en muchas patologías, ¿verdad? Sí, en cáncer tienen toda la responsabilidad. En cáncer todas, al 100%. Bueno, y otros factores, pero sí suelen ser alteraciones de los genes, mutaciones, delecciones, cualquier tipo de alteración genética en algún gen en concreto puede producir cáncer o fomentar el desarrollo del cáncer. Claro, Víctor nos habla del cáncer porque precisamente dentro de su especialidad está trabajando en la patología del cáncer de pulmón. Mayoritariamente en cáncer de pulmón, sí. Bien, claro, sé que es difícil ahora resumir todo el proceso, pero ¿cuál es la evolución patológica del cáncer de pulmón? A grosso modo, a grandes rasgos. Pues evoluciona de manera diferente de unos pacientes a otros. Claro, cada paciente es un mundo, entiendo. Pero así, de forma genérica, ¿cómo nos lo puedes explicar? Pues, por ejemplo, un tipo histológico de cáncer de pulmón, un carcinoma escamoso, puede tener alterados ciertos genes. Perdona, carcinoma escamoso, que es uno de los más comunes. Sí, quizás. No el más común, pero es uno de los más comunes. Pues presenta alteraciones puede presentar alteraciones en determinados genes que son susceptibles de terapia. Esa terapia se le va a dar en función del resultado que salgan las técnicas moleculares y de secuenciación masiva. Claro, por cierto, que el Congreso lleva por título Secuenciación masiva, y ya que lo comentas, no estaría de más que nos explicaras qué es ese concepto, qué es la secuenciación masiva, y ahora continuamos con el cáncer de pulmón. Pues la secuenciación masiva es la lectura de un gen en concreto o múltiples genes, la lectura, la secuencia correcta de esos nucleótidos. Si están alterados, podemos saber que una base ha cambiado por otra y en qué posición. Y eso afecta directamente al diagnóstico, porque eso puede dar lugar a una mutación. Claro. Por tanto, es un factor esencial. Sí, sí, sí. El ahora y el futuro, del que hablaremos en otro momento, de la secuenciación masiva. Bien, vamos a ver, para hacer un poco de seguimiento del proceso y dentro del posible diagnóstico del cáncer de pulmón, ¿cuándo entra en juego, qué papel juega el técnico superior en anatomía patológica? Pues bien, desde que el patólogo hace la petición de una técnica en concreto, secuenciación masiva, sí, algún panel por PCR, sí, pues todo. Nosotros tenemos la biopsia, la procesamos, correcto, extraemos los ácidos nucleicos en el caso de la secuenciación masiva del cáncer de pulmón, ADN por un lado y ARN por otro. Realizamos toda la técnica y eso genera unos resultados. Claro. Ahí ya dejamos nuestro papel. Pero hacemos todo, con la muestra, todo el proceso. Es decir, vosotros facilitáis el resultado de todo este proceso, ¿a quién?
Pues en este caso nosotros tenemos un biólogo molecular, el doctor Javier Freire. Sí. Es una persona que está muy cualificada en secuenciación masiva. Sí. Y es lo que debe haber en secuenciación masiva, una persona que tenga mucha experiencia, porque esto no te da un resultado, esto te da múltiples resultados que hay que valorar. Claro, hay que hacer una lectura correcta. Y una criba. Claro. En todo caso, ¿la figura es el biólogo molecular? ¿O es una de ellas? Una de ellas, en nuestro caso es el biólogo molecular. En el resto de hospitales no sé cómo funciona, porque esto es un tema con un poco de controversia. Bueno, por cierto, ya que lo comentas, Víctor, ¿en qué hospital estás tú? Yo estoy en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. Ah, en Santander. Este proceso que acabas de relatarnos, de resumirnos, desde que os llega la biopsia hasta que se culmina toda esta secuencia, ¿cuánto tarda en producirse? ¿Es muy laborioso? ¿Es muy exhaustivo? Es largo, no sé, es cuestión de horas, días, minutos. Depende de lo que se le vaya a hacer. Nosotros partimos de la muestra ya procesada, ya en parafina. Las compañeras de anatomía patológica se han encargado de hacer unas técnicas de rutina desde que llega la muestra al servicio. Claro, para que llegue la muestra ya en las condiciones idóneas, para que vosotros podáis ya trabajarla. Claro, entonces el proceso pues depende. Para hacer una PCR de un día para otro la podemos tener. La secuenciación es un poquitín más compleja, porque no solamente es el hecho de que la secuenciación tarda cerca de un día. Claro. El proceso tarda cerca de un día. Es el hecho de que necesitas reunir varias muestras. La secuenciación es muy cara. Claro. Antes, Víctor, nos hablabas de una de las diferentes posibilidades en las cuales se manifiesta el cáncer de pulmón. ¿Alguna de ellas es más complicada, digamos, de analizar? Quiero decir, depende del tipo de cáncer de pulmón. ¿Es más o menos complicado procesar toda esta secuencia? No, las muestras suelen ser del mismo tipo, o sea, suelen ser, en el caso del cáncer de pulmón, la mayoría de veces muestras obtenidas por aguja, biopsias por aguja, sí. Y el proceso es parecido. Bien. Más conceptos que vamos a comentar, muchos de ellos desconocidos por nuestra parte, porque claro, como antes decíamos, es una especialidad muy hermética, en el mejor sentido de la palabra, ¿correcto? Háblanos de la purificación del ADN. ¿Qué es esto de la purificación del ADN? Sí, pues la purificación del ADN es un proceso, una serie, un conjunto de procesos que lleva desde un análisis celular para poder obtener esos ácidos nucleicos que están habitualmente en el núcleo, y eliminar todo lo que no valga para hacer una PCR, una secuenciación. Sí. Todo lo que está en la célula salvo el ADN, aislarle del resto. Claro, has mencionado la palabra PCR, que eso sí que lo conocemos todos, sí, lamentablemente por el tema de la pandemia, pero en el ámbito de anatomía patológica, ¿qué es una PCR? Pues una PCR es una técnica que igual que el COVID, amplifica una región específica conocida del ADN. En este caso lo que buscamos son mutaciones en genes que se manifiestan en cáncer. ¿Y cómo se realiza en este caso aplicada al cáncer de pulmón? Al cáncer de pulmón, pues en este caso hacemos dos paneles, uno de mutaciones y otro de fusiones. El panel de fusiones se hace con ARN y el panel de mutaciones se hace con ADN. Eso nos da un resultado aleatorio sí, en el mejor sentido de la palabra, entre varios tipos de mutaciones, y eso es crucial para saber qué tratamiento hay que seguir con ese paciente. Sí, entiendo. Me refería exactamente al proceso de extracción del ADN.
físicamente, para entendernos, ¿cómo se realiza? Pues nosotros le tenemos el proceso automatizado, ¿vale? Lo que pasa es que sí que lleva una manipulación previa porque nosotros trabajamos con muestras en parafina. Entonces, si todas las muestras llevan un pretratamiento para aislar ese ADN, esto lleva un pretratamiento más largo que incluye la desparafinación, la eliminación de la parafina antes de poder extraer el ácido nucleico. Pero el resto está automatizado completamente. Claro, esto es una garantía, ¿verdad? Sí, es se una eliminan garantía. Posibles riesgos, contaminantes, etcétera. La manipulación del operario. Muchas veces Claro. pensamos que el operario contamina las muestras porque trabaja mal. No, cuando se trabaja con 100 muestras, lo más lógico es que algo se te contamine, porque es una barbaridad. Y precisamente, lo acabas de comentar, Víctor, hemos comentado las fases previas a la extracción del ADN. Claro, puede ocurrir, tú lo has dicho ahora, que se produzca una extracción defectuosa. Sí. ¿Esto cómo afecta pues a todo el proceso? Depende. Si tenemos fragmentos amplificables, podemos sacar una PCR. Si tenemos fragmentos muy pequeños, fragmentos que no van a amplificar, el paciente probablemente le tengan que rebiopsiar. Si el ADN no... Claro. ¿Pero eso ocurre con muy poca frecuencia? Pues con las biopsias por aguja solemos tener un problema, y es que aparte de que está muy degradado el ADN por los procesos que antes comentaba, las piezas son muy pequeñas y normalmente nos quedamos sin material. Entonces no ocurre con mucha frecuencia porque intentamos hacerlo lo mejor posible, pero es verdad que las biopsias son muy pequeñas, mucho. Evidentemente, Víctor, en la práctica asistencial es necesario, entiendo, procesar muchas muestras y además hacerlo en el menor tiempo posible. Entonces, ¿qué tipo de PCR es el más versátil que utilizáis y útil además en este contexto? La PCR cuantitativa, sin duda. Cuantificamos la cantidad de ADN que se ha amplificado siempre y cuando esté presente una mutación o lo que sea, una fusión, la qPCR. Bien, el tema de la secuenciación masiva, como antes decíamos, es el leitmotiv de este congreso, y me gustaría, Víctor, tenemos un par de preguntas más, que nos explicaras de qué se trata cuando oímos hablar de la llamada secuenciación de nueva generación. La secuenciación de nueva generación surge para solventar problemas que tiene la secuenciación más antigua, la secuenciación Sanger. La de nueva generación resuelve problemas como los tiempos. No se tarda tanto en secuenciar. Las tecnologías, si bien la Sanger es un buen sistema de secuenciación, hay otras en las que no te hace falta secuenciar, por ejemplo, un genoma completo, que solo quieres secuenciar una región y te es suficiente con esa tecnología. Tarda menos y es más, a la hora del diagnóstico es más simple. Muy bien. Y hablamos, para concluir, Víctor, de retos, de futuros retos que ahora estáis enfrentando en relación precisamente a la secuenciación. ¿Qué retos tenéis sobre la mesa? Pues estamos trabajando ahora mismo en el hospital, en Valdecilla. Estamos intentando estudiar un poco la biopsia líquida. La biopsia líquida es una muestra de sangre en la que se intenta extraer al máximo el ADN circulante tumoral. Esas muestras no es que sean ilimitadas, pero son más fáciles de obtener, por ejemplo, que una biopsia por punción de pulmón. A un paciente le es más fácil sacarle sangre que pincharle el pulmón, menos y tiene traumático. muchos menos riesgos. Y por otro lado, el análisis de datos. Es verdad que hace falta personal altamente cualificado. El análisis de datos de millones de lecturas de una muestra requiere una especialización. Evidentemente, Víctor, estamos de acuerdo, una especialización, pero al margen de esto, del nivel de formación que entiendo que cada vez va subiendo niveles, ¿qué papel juega, y esta es la última pregunta, qué papel juega ahora mismo y
crees que puede jugar en un futuro, en la especialidad, la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se está intentando implantar desde hace años no en secuenciación masiva, o al menos no solo en secuenciación masiva. Se está intentando implantar, por ejemplo, la imagen histológica para detectar células en mitosis, para detectar marcadores tumorales sobre tejido. Tiene que desarrollarse mucho para que la inteligencia artificial pueda implantarse en secuenciación masiva. Estamos dando los primeros pasos. Pues sí, ya llevan años intentando. Sí. Pero en secuenciación masiva, pues tardará un poco más. Bueno, no hay que perder la esperanza en ningún momento. Pues nada, Víctor, muchísimas gracias, ha sido un placer y nada, te dejo que continúes pues escuchando y participando en las diferentes ponencias de tus compañeros en este congreso de secuenciación masiva que has tenido el honor, digámoslo así, de inaugurar hace unos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.